cuando tienen que elegir en un bloque como diputados, eligen los diputados. Pero siempre me parece que la política tiene que escuchar con mucha atención a lo que dice el electorado, ¿no? Lo que dice la gente al votar. Absolutamente, pero es un dato clave para mantener ese contrato de adhesión entre los ciudadanos. Pero vayamos a fondo con el tema para no esquivar el bulto. ¿Cómo no? La discusión dentro del bloque radical era entre Mario Negri y Jacobiti. Jacobiti tampoco tenía el voto porque no fue en esta elección. No, bueno, si hubiese sido Jacobiti yo me hubiese opuesto terminantemente porque no le ganó a nadie, por supuesto. Bueno, pero en este caso Rodrigo de Lorenzo, Mario Negri podría haber de su espacio tratado de poner a otro diputado que haya ganado en su distrito, por ejemplo. Está bien, pero yo te digo cómo fue la cuestión hasta hoy, digamos. La cuestión hasta hoy era, los diputados tenían que elegir entre Jacobiti y Negri. Sí. Y ahora surgió de Loredo como presidente de un bloque que se desprende de la UCR. Yo hago la pregunta, ¿por qué no lo plantearon desde el principio a De Loredo? Eso hay que preguntarse, porque la discusión era entre dos diputados que ya estaban en la Cámara, que ya venían de antes, Mario Negri, todo lo que vos dijiste, pero Jacobiti que ni siquiera encabezó una lista en su momento. Supuesto, por Entonces, no estaba en condiciones de ninguna manera. Bueno, la cuestión estaba planteada así. Sobre esa cuestión, lo que yo quiero subrayar es, no vale esto de, bueno, voy a la discusión, si gano me quedo con todo y si pierdo me voy. Eso es muy razonable. Eso está muy mal, digamos, ¿no? Y lo que vos decías recién de las irregularidades en la votación de la Juventud Radical, a mí me consta, porque yo estuve en Villa Elisa este fin de semana en un evento de la Juventud Radical Nacional, estuve hablando con las nuevas autoridades y estuve hablando con vedores que les tocó controlar la elección. Y esa era una de las tantas cosas que sucedían, ¿no? No dejaban entrar a los delegados, les sacaban la credencial para que no votaran, digamos. Estas prácticas, más allá de que después sigamos todos juntos, estas prácticas no pueden ser la bandera de la renovación. Ahí hay una contradicción, ¿no? Y como tampoco puede ser una bandera de la renovación es yo juego a fondo y si pierdo me voy. No, si perdés tenés que estar dentro del mismo marco, ¿no? Y seguramente podría haber habido un candidato mejor que Mario Negri, seguramente, pero eso no sucedió. Y cuando fueron a votar era Jacobiti o Negri, ¿no? Y uno tuvo 33 votos y el otro tuvo 12, ¿no? 3-1 casi. Claro, claro. Interesante, interesante. Estamos saludando a Carlos Gurovich, es periodista argentino, pero trabaja actualmente en uno de los canales, una de las señales de noticias de Israel. Yo lo digo en castellano, I24 Noticias, ¿no? I24 News. Exactamente. Que es un canal que tiene, además de presencia en Tel Aviv, en Dubái, en Nueva York, ¿cómo es eso? I24 News es el canal internacional de noticias que transmite desde Tel Aviv en 3 señales simultáneas, en inglés, en árabe y en francés, con oficinas en Tel Aviv, en París, en Nueva York. Y recientemente, debido a los acuerdos Abraham que firmó Israel con los países del Golfo, el canal abrió una oficina en Dubái. Dentro de este universo de emisiones, yo tengo un programa en español en el canal inglés que va subtitulado para que los no hispanoparlantes de Estados Unidos, que es mi público, comprendan lo que digo en español, y además es retransmitido en Israel en una de las 2 operadores de cable que hay en el país. Estás en la Argentina presentando un libro que es, bueno, la ficción de una realidad posible, así lo hemos definido, la ficción de una realidad posible, pero sobre el caso Nisman. De hecho se llama, ¿cómo se llama? El libro se llama Pajarito. Operación Pajarito. Vos sabés que los mails que recibía Nisman lo llamaban Pajarito. Pajarito, claro. Y de ahí deviene el nombre. Y el libro plantea un desafío al lector. Desde la portada, como podrás ver, me animo a decir que es el primer libro en la Argentina que tiene un código QR. Claro. Y este código QR, si quien apunte su cámara o su lector de QR, lo va a enviar a un video que durante 2 minutos y medio le va a contar qué pasó antes de que empiece a leer el libro. Y adentro del libro, lo que se plantea es un desafío también, porque el libro va por la fina línea de la ficción y los personajes que todos conocen de lo que pasó con Nisman. También tiene códigos QR que por ahí creías que era una ficción ficcionada, pero en realidad los personajes reales, cuando vos pones el QR, te hablan, entre ellos Nisman y otros
Me parecen bien los videos. Además de 40, entre las 40 entrevistas que hice alrededor del caso, que yo llamo Amia Nisman Irán, todo un solo combo, te hablan. Y es un desafío para el lector porque la Corte Argentina estableció de que a Nisman lo mataron por su trabajo, sí, y por lo que podría haber sucedido si presentaba las evidencias en el Congreso. Y una pericia de la Gendarmería estableció que al menos hubo 2 personas en el baño, pero que no podían demostrar la mecánica. Y el libro te lleva ahí, a qué pasó la noche del 18 de enero del 2015, quiénes estuvieron ahí. Si hubo quienes ejecutaron, también hubo quienes planearon. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo lo hicieron? Y toda una serie de personajes que a mi modo de ver representan algo de la sociedad argentina en este intrincado y complejo caso con la muerte del fiscal Nisman. Carlos, hemos entrado en ese QR, en un ratito vamos a ver algunas declaraciones insólitas, las hemos pasado alguna vez acá, pero cuando uno lo ve a Alberto Fernández diciendo lo que Cristina pensaba y decía de Nisman, es realmente espectacular. Eso lo vamos Alfredo, a conversar. A mí me impresionó mucho la tapa, no sé si alcanzó a ver cuando lo mostraba recién su autor. A ver. La bandera argentina con la sangre de Nisman, ¿no? Claro. Esta es una foto de... Esta está sacada de la mesada que quedó de la bacha en el baño, o sea, al lado de la bacha del baño. Es muy impactante. Es tremendo, ¿no? Es muy tremendo. impactante. Esas son las manchas de sangre de en el propio baño de... Me animaría a decir que quien tiene el libro Operación Pajarito en sus manos, tiene la sangre, claro, que dejó el fiscal Nisman en sus manos. Claro. Y es un caso que aún no ha sido resuelto. Y es un caso que sigue siendo impune, como tantos otros casos en la Argentina. Así que quien lea el libro, más allá de si le gusta o no, el libro tiene para mí un significado, que es que no olviden que en la Argentina han matado a un fiscal que quería que no reine la impunidad. Y por el momento, el reino de la impunidad sigue ganando. Sigue perjudicado, sin duda. Alfonso, ha sido muy crítico, muy duro y muy didáctico para explicar la diferencia entre lo que hizo y el endeudamiento de Cristina Fernández de Kirchner y lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Podés precisarlo, digo, para aquellos que todavía no lo han visto? Porque se sigue insistiendo con relatos en ese aspecto. Sí, se toca un poco con lo que decía Carlos de la impunidad y de la sensación de que los funcionarios pueden decir cualquier cosa independientemente de las estadísticas oficiales, ¿no? Yo me he tomado un poco de tiempo, en cualquier país del mundo no hace falta eso, pero usando los datos oficiales y con los datos oficiales simplemente señalando cuál es la verdad, ¿no? Y la verdad es que así como Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner o Máximo Kirchner dicen que el gran endeudador fue Macri, la realidad es que de lo que debe hoy Argentina, solamente el 13% de esa deuda se generó durante el gobierno de Cambiemos o durante el gobierno de Mauricio Macri. El gran salto en la deuda fue durante los 2 periodos de Cristina. Cristina asumió con una deuda pública total de 137.000 millones de dólares y entregó una deuda pública de 265.000 millones de dólares. Claro. O sea que prácticamente la duplicó. 128.000 millones de dólares en 8 años frente a la de Macri y Cambiemos, que fue de 48.000 millones de dólares en 4 años, ¿no? O sea, un ritmo mucho más rápido el de Cristina, un ritmo mucho más rápido también el de Alberto Fernández, que ya va por 35.000 en la mitad de mandato. O sea, está yendo un ritmo de 70.000, que es casi el doble o cerca del doble de lo del gobierno anterior. Entonces, cuando uno mira los números, la sorpresa que se lleva es cómo pueden seguir insistiendo con esta barbaridad, ¿no? Y cuando uno lee la carta, varias cartas de Cristina, pero la última en particular, donde ella dice, no, este es un tema que yo no tengo la lapicera, que lo resuelva el presidente, para eso lo puse, ¿no? Y que se haga cargo la oposición porque son los endeudadores. Ahora, ella duplicó la deuda mientras fue presidente. ¿Y por qué duplicó la deuda? Porque agarró un superávit que le dejó su marido, de cerca de 15.000 millones de dólares al año, y lo entregó con un déficit de 20.000. No surge de un repollo la deuda es la sumatoria de déficits acumulados a lo largo del tiempo. Entonces, si vos tomás algo en superávit y lo entregás en déficit, vos sos el que crea la deuda. Vos fuiste el catalítico para que vuelva la deuda en Argentina. Es más, si no fuera por Cristina Kirchner, no estaríamos discutiendo con el fondo en estos momentos.
¿Pero vos crees que ella es la responsable de eso? Absolutamente. Y me parece que se tiene que hacer cargo, como tantas otras cosas, ¿no? Pues Y es después discutir con la verdad, por supuesto, cada uno tiene que hacerse cargo de su parte. Pero lo que no podemos es distorsionar la verdad de esa manera. Y vuelvo al punto de Carlos, digamos. Volvemos a la impunidad. Argentina es ese país donde los culpables nunca los encontramos, donde cualquiera puede hacer cualquier cosa, hasta matar a un fiscal, ¿no? Y donde, bueno, da lo mismo decir la verdad que decir una mentira. Eso es muy difícil como punto de partida para una nueva sociedad, para un desarrollo económico en el largo plazo. También está el elemento de la injusticia en el crecimiento económico. Si vos tenés una empresa que no sabés si el día de mañana va a venir el gobierno, te va a cambiar las condiciones, por ejemplo, te pone un cepo durante un fin de semana largo, como hicieron con la carne, delirio. te prohíbe las exportaciones, te prohíbe fijar tus propios precios. Al final no queda claro de quién es la empresa, ¿no? Entonces, en esa incertidumbre, ¿quién va a poner un peso en Argentina? Estaba pensando hoy, Leandro Santoro, diputado electo por la ciudad del kirchnerismo, ha dicho, si no hay acuerdo con el fondo, se viene una corrida y un colapso social. Como tirándole el fardo a la oposición, pero en realidad también está dando un mensaje hacia adentro del gobierno, porque hay amplios sectores del gobierno que no están de acuerdo con firmar ningún acuerdo con el fondo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad en estos momentos de llegar a un acuerdo con el fondo es del Poder Ejecutivo. Nunca fue responsabilidad de los 257 diputados, por ejemplo, conducir la política monetaria. Por eso es que hay un Banco Central, ¿no? Y por eso hay un Ministerio de Economía. El Fondo Monetario interactúa con el Ministerio de Economía, que es del Frente de Todos, y con el Banco Central, que debiera ser independiente, pero que está tomado por el Frente de Todos, ¿no? Digamos las cosas como son. Entonces, primero que el Frente de Todos se ponga de acuerdo, después que llegue a un punto de conversación con el Fondo Monetario, y una vez que ellos logren un acuerdo, sí, que lo lleven al Congreso y que en el Congreso cada uno se expida. Pero primero ellos tienen que lograr la unidad. No puede ser que la accionista principal, que es Cristina Kirchner, diga, bueno, yo ahora me corro, ustedes resuelvan. Claro. Porque eso es una señal pésima, no solo para la oposición, para todos los argentinos, digamos. Vuelvo a lo que vos decías antes. No nos gusta, pero la gente en el 2019 votó por Cristina, fundamentalmente votó por Cristina. Sin duda. Y ahora en la primera de cambio, Cristina dice, no, yo no tengo nada que ver, que lo resuelva otro, digamos. Eso también es antidemocrático, ¿no? Bueno, hablando de Cristina, de Alberto y de las distintas responsabilidades, vamos a ver, utilizando el QR del libro de Carlos Gurevich, llamado Operación Pajarito, podemos ver, cuando uno aplica el celular para ese QR, aparece este video que después nos va a explicar Carlos. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie le pidió esa explicación. Absolutamente nadie. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Están viendo una emisión especial de I-24 News. Nisman tenía razón. El himno nacional argentino termina con la siguiente frase: coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Nisman sentía que vivía su momento de gloria cumpliendo con su trabajo, denunciando a los que negociaron la sangre de las víctimas del peor atentado cometido en Argentina, para que se haga justicia, para que no haya impunidad. Murió con gloria, asesinado, llevándose a la tumba su verdad, la que ahora de a poco va saliendo a la luz y la que ya no se podrá callar nunca más. Mi única garantía es atarme a la ley y bueno, ocurrirá lo que tengo que ocurrir. Yo estoy acá y estoy absolutamente tranquilo y voy a seguir adelante en mi trabajo.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo ver esto nuevamente, que hoy uno es presidente, la otra es vicepresidenta, tiene que explicar la guerra de los servicios, la actitud con la que Nisman plantea. ¿Qué se puede agregar a partir de la investigación que has hecho históricamente del caso, más el libro que llamamos Una ficción que es posible en realidad? Dos comentarios voy a hacer en función de lo que vengo escuchando. Uno, la idea original era escribir un libro sobre las 40 entrevistas que hice, que son las transcripciones y otras investigaciones que se llaman Nisman tenía razón. Y te voy a dar dos motivos por los cuales yo justifico el título. El primero es porque en uno de los comunicados que hace Moritán, creo que era vicecanciller a la época, envía a la Cancillería diciendo los iraníes quieren crear una comisión conjunta. Y Néstor Kirchner dijo, yo no voy a negociar la sangre de los argentinos, prefiero perder la votación en Interpol, donde se iba a votar las alertas rojas, antes de que sentarme a negociar con ellos fuera del marco obligatorio que es o el legal o internacional. Y lo segundo, hay que leer un poco a veces los diarios que se publican en el mundo. Voy a mostrar a la cámara, aunque no se vea el detalle. Este es una portada de un diario iraní, de una semana después de la votación de Interpol, el diario Etelat en inglés. ¿Y qué es lo que dice? Dice, siendo terriblemente influenciada la comunidad judía sionista argentina y el sistema corrupto judicial argentino, se rehúsan a cooperar con la contraparte iraní, que repetidamente ha anunciado que está dispuesta desde el principio, o sea, de 1994, a establecer una comisión conjunta legal para descubrir la verdad. O sea, los iraníes, una semana después de que les votaron a los altos mandos su participación en el atentado de la AMIA, querían sentarse a negociar, como si vos te sentases con Bin Laden a preguntarle por qué nos atacaste y derrumbaste nuestras torres.